Bienvenidos y bienvenidas a cada una de ustedes a esta segunda jornada de seminarios gratuitos de la Escuela Piensa Positivo del mes de mayo. Hoy día 12 de mayo del 2026 estamos con José Luis, quien nos va a contar qué tema maravilloso nos trae el día de hoy. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Cristian. Bueno, voy a pasar directamente a la presentación donde está el título de de ella. Muy bien. No sé si lo están viendo. ¿Lo ven? Aún no, José Luis. Hagamos la dinámica de compartir abajito y buscar tu presentación. ¿Y ahí se ve o no? Aún no. Entonces compartir abajo. ¿Sí? Perfecto. Compartir y Y la buscar presentación tu aquí. presentación, paso a paso. ¿Ahí? Ahí está apareciendo, José Luis. Ahí estamos. Falta Perfecto. agrandar pantalla simplemente. Entonces voy en pantalla completa. Eso. Bueno, como Listo. pueden ver, el título de la presentación es más largo de lo que ustedes pudieron ver, porque a lo mejor como es tan largo, prefirieron ponerlo un poquito más resumido. Y el criterio es aceptar que cada persona tiene derecho a tener reglas de su vida, reglas que no tienen por qué ser necesariamente una verdad teológica o una verdad muy especial, sino simplemente lo que yo quiero hacer con mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida es mía y la vivo como prefiero vivirla o como me dé la gana vivirla. Y eso es una cosa que mucha gente olvida y está mirando modelos de otras formas de vida que muchas veces son válidos para esa otra persona, pero no para ella. Y por eso esta presentación apunta a esa idea de mi vida, mis reglas y tu vida, tus reglas. Cada uno tiene que saber exactamente qué cosas va a aceptar en su vida y qué cosas no va a aceptar en su vida. Y esas reglas son la base del amor y del respeto mutuo. Porque cuando se vive en compañía de otras personas, que puede ser de todo tipo de relaciones, siempre cada uno tiene que tener claro cuáles son sus límites y cuáles son los límites que le pone a otra persona que quiere a veces eh, apoderarse de la vida de esa persona. Por eso entonces el título completo es Mi vida, mis reglas, tu vida, tus reglas. Y eso son la base del amor porque acepto las reglas de esa persona en mi vida, porque descubro que son la riqueza de ella. Y es también la base del respeto mutuo. Así como yo respeto tus normas, también quiero que tú respetes las mías. Por supuesto, dentro de lo que es razonable respetar. No estamos hablando de las situaciones extremas o de abuso o de cualquier otra cosa que no es lícito aceptarlo. Pero en situaciones normales es de lo que vamos a hablar hoy día. Como siempre, me gusta hacer una pequeña advertencia previa de lo que viene. Eh, Cristian se ríe ahí porque sabe que en todo están. Ahí. Bien. Toda relación humana, por sólida que sea, pasa en algún momento por crisis de mayor o de menor calibre. Un matrimonio, una pareja de pololos, un contexto de oficina, con los vecinos, en fin. Normalmente las relaciones muchas veces pasan por esos momentos de tensión. Esta situación no se limita a las relaciones de pareja, que por ser las más íntimas, con frecuencia son las que conllevan un mayor dolor y eventualmente pueden dañar considerablemente una relación y a todos quienes sean parte del entorno familiar. Este tipo de situaciones, como todos sabemos, son especialmente dolorosas. Como siempre, esta presentación no busca dar consejos sobre qué se puede o se debe hacer. Esas son decisiones que uno toma en su vida y tiene que tenerlas muy claras, las reglas de su vida, para poder, ¿verdad?, salir adelante en ciertos casos. Lo que busca esta presentación es sobre todo lo que se puede o se debe hacer, aunque es inevitable abordarlo, sino proponer una mirada que invite a buscar soluciones eficientes. Esas soluciones eficientes nacen de la realidad de cada uno de los que estamos aquí reunidos, porque lo que es válido para uno no es válido necesariamente para otros. Nos centraremos en situaciones de la cotidianeidad,
pues los problemas más serios suelen requerir de apoyo psicológico y eventualmente asesoría legal. Por eso vamos a, ¿verdad?, quedarnos con estos casos y no con los casos más graves. Los del día a día vamos a trabajar. ¿Conocen a este señor? Voy a checar aquí porque... ¿Qué opinan de este señor? ¿Nadie opina? Les cuento. Fue conocido como el hombre bolsa de las Condes. Su nombre era Guillermo Sandoval. Y si ustedes se fijan, va vestido con puras bolsas de basura. Eh, yo recuerdo cuando era bastante joven que este señor a veces pasaba cerca de mi casa, creo que es el mismo, pero no con esas bolsas. Pero pasaba siempre, no pedía plata, no se metía con nadie, no robaba nada, pero se paseaba por algunos sectores, ¿verdad?, de las Condes y era frecuente encontrarse con él. Murió a los 64 años, en el año 2025. Fue un modelo de libertad, vivía como quería, se vestía con bolsas, a nadie le importaba mucho. Que yo recuerde, este señor jamás le pedía plata a nadie, él vivía su vida solo. Es probable que fuera un modelo de libertad, pero es muy discutible. ¿Optó por esa vida? ¿Quiso llegar así? ¿O no le dio alternativa? ¿Fue libre para elegir ese tipo de vida? ¿O simplemente no pudo acceder a otra forma de vida? Eso no lo vamos a saber nunca. Eso sencillamente quedará en el misterio. Ya falleció en todo caso. Pero sí podemos tener en cuenta que una buena parte de lo que vivió fue una decisión que en algún momento tomó. Decidió no trabajar, decidió no mendigar, decidió vestirse con bolsas de basura, como ustedes pueden ver ahí. Fue feliz, sufría su condición de vida. Es razonable pensar que sí, que la sufría, pero a lo mejor no era así. Esas preguntas van a quedar sin respuesta. Pero el hecho es que su caso es muy raro y eso algo indica. Si exceptuamos al mohicano del centro de Santiago, no sé si ustedes lo conocieron. Era un señor que estaba en una situación de calle, igual que él, no se vestía con bolsas, se vestía muy pobremente y muy sucio de siempre, pero se caracterizaba porque tenía un corte de pelo de mohicano. Todo el resto de la cabeza afeitada y el mohicano en medio. Eh, Era curioso porque él no aceptaba que le dieran plata. Yo un día me acerqué a darle un dinero porque me dio un poco pena verlo tan pobre y tan sucio, y se enojó conmigo que no les cuento. Y ahí me dijo un señor que estaba, no, si no acepta plata, me dijeron. Me sorprendió mucho esa situación. Yo era muy joven en aquellos años, debía tener 18, 19 años. Lo rescatable, ¿verdad?, es que don Guillermo Sandoval no arrastró a nadie en su opción. Él quiso vivir así y vivió así. Pues es una opción curiosa, porque es una opción de vida que nos cuesta entender, más aún si sabemos que fue voluntaria. ¿Cómo podemos nosotros pensar que alguien quiere vivir así? Bueno, fue su norma. ¿Es demencia? ¿Un trauma producto de una mala experiencia laboral o personal? ¿Un desengaño amoroso? ¿O simplemente una opción de vida libremente elegida? ¿Y por qué este ejemplo tan extremo? Porque lo natural es en una persona que sea física y psicológicamente sana, es la convivencia pacífica con otras personas, caracterizada generalmente por la ayuda mutua. Y como yo le decía, este señor no le pedía nada a nadie. Y si alguien se acercaba a darle algo, se enojaba. Lo cual no impide, en realidad acrecienta, que tengamos un mundo interior de sueños, ilusiones y proyectos que nos gusta guardar para nosotros. ¿Por qué? Porque atesoramos la idea de que algún día esos sueños se podrán realizar. Y otros proyectos que dejamos en el tintero, porque no los podremos realizar o no sabemos si los podremos realizar.
Una situación muy común, ¿verdad? Es iniciar una relación de amor con alguien que nos encandila. Conocemos una chiquilla, señorita a un joven, qué sé yo, que por algún motivo lo encuentran atractivo para su vida y inician una relación de amor. Eso es lo más común. Pero muchos se dan cuenta de que no funcionará. Al cabo de unos pocos meses o al cabo de unos años, terminándose en cuenta que eso que tanto nos tenía encandilados, pues no va a funcionar. También es cierto que muchos sí funcionan, ¿verdad? Pero como lo que duele es cuando no funciona, es el caso que nosotros estamos analizando. Y cuando eso ocurre, bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Pajaritos en la cabeza, ilusiones, sueños, pensamientos monotemáticos, él, ella, él, en fin. Permanentemente los enamorados están pensando en su persona que aman. Esas llamadas interminables y mensajes que van y vienen, especialmente de los adolescentes, ¿verdad? Y bueno, tantas otras situaciones que se pueden dar que cada uno, por la experiencia de vida, puede ahí poner un ejemplo, ¿verdad? De lo que le tocó vivir en esos momentos de ilusión. Y aunque hay parámetros comunes, no hay dos relaciones iguales. Fíjense en esto. Aunque pareciera que llevamos relaciones de amor, de matrimonio, de pololeo iguales a otros, la verdad es cosas que solamente se parecen. ¿Y por qué? Porque todos nosotros somos distintos. Y cada relación se rige por las reglas que cada uno tiene, aunque no siempre es fácil considerar posturas. Y aquí aparece, ustedes se fijan por primera vez la palabra reglas. En una relación, si no tenemos claro lo que el otro acepta y lo que no acepta, el fracaso es casi inevitable. O a veces cuando sabemos exactamente las cosas que a la otra persona le gustan y las cosas que no quiere y nosotros queremos que cambie esas reglas, estamos haciendo una intromisión ilegítima en su modo de vida, porque él quiere vivir así. Y al cabo de un tiempo la relación no se pierde, pero se enriquece con una buena discusión. Y no lo digo en broma, ¿eh? Decía un psicólogo que da charla en el colegio de mis hijas, decía que no hay nada más fecundo que una discusión bien llevada. Y es cierto. Pero una discusión bien llevada significa, no es que quiera llevarme la razón, quiero que entiendas mi punto de vista y que yo quiero entender tu punto de vista. Eso es una discusión bien llevada, para llegar a acuerdos. Porque si nos cerramos, ¿verdad?, en que esto se hace así porque yo lo digo, sencillamente no llegamos a nada. Porque pocas cosas son tan fecundas para una pareja como una discusión, no una pelea, o sea, una conversación donde estamos aclarando el tema. Por eso hago ese paréntesis. Que una discusión bien llevada es lo mejor que le puede pasar a una pareja, porque estamos buscando encuentros, estamos buscando acercamiento. Y eso solo se logra si hay un verdadero amor por el otro, porque se busca sanar lo que está causando dolor en uno y abriéndose desde el amor al dolor del otro. Eso es una relación que busca salir adelante. ¿Por qué? Porque estamos privilegiando la relación por sobre la herida que tenemos. Pero claro, la herida hay que sanarla, porque si no, eso no se va a quitar nunca. Y el mejor consejo, hablar desde el yo siento. ¿Por qué? Porque abre corazones. Y esa es la mayor prueba de respeto a otra persona, porque pongo el énfasis en lo que esa persona es para mí. No se habla nunca del es que tú. ¿Por qué? Porque obliga a que el otro se ponga a la defensiva. Porque es subjetividad mezclada con agresión. Se culpabiliza al otro. Y con frecuencia, y justamente, y como yo tengo la razón y la culpa es tuya, se cierra el diálogo. Eso no voy a aceptar cambio en esta postura. Lo correcto es siempre partir de la base del amor que se tienen y así buscar soluciones. Pero buscar soluciones desde la realidad de ambos, no desde mi punto de vista. Exponiendo con cariño, pero con claridad lo que les duele.
Y ese es el primer paso para empezar a respetar lo que esa persona considera sus reglas de vida. Solo así podré tener derecho a pedir lo mismo. Fíjense que aquí entran las reglas de vida. Cuando yo entro en conflicto con las cosas de esa persona que de algún modo me ponen tenso, me alteran el panorama o de alguna manera me descolocan. Entonces tengo que empezar a pensar qué es lo que esa persona considera válido, qué es lo que esa persona considera lo bueno para ella. Y empezar a aceptar que son las reglas de su vida. Y no tiene por qué seguir su vida según mis reglas, aunque sean parecidas. Y cuando esto ocurre, bueno, descubrimos que somos muy distintos, pero con mucho en común. Que vemos y entendemos el mundo con ópticas diferentes. De partida, las personas ven el mundo de forma diferente en las edades que tienen. Yo no veo el mundo como cuando yo tenía 20 años, no veo el mundo como lo tenía 50, lo veo como una persona que tiene 66 años. También descubro que las cosas que antes me gustaban ya no me atraen tanto. Y nos pasa así con todas las personas. Todas las personas vamos cambiando a través del tiempo y vamos asumiendo ópticas diferentes para entender el mundo. Y nos abrimos con más facilidad a la mirada del otro. No para seguir esa mirada, sino para entenderla. Lo que esa persona siente, lo que esa persona cree, lo que a esa persona le duele o lo que a esa persona le hace feliz. Y por eso son situaciones que son válidas y necesarias para cada uno, porque somos personas diferentes, que estamos unidos por un proyecto de vida más grande, que es el amor mutuo, y que esa interacción hace más fuerte la relación. Cuando aprendemos a aceptar las diferencias con el otro, ¿verdad? Entonces estamos fortaleciendo la relación. Cuando no acepto la relación, las diferencias con la otra persona, estamos rompiendo la situación. Por eso lo que se busca es sanar y cuidar la relación, porque es su creación y proyecto de vida. Nunca es el orgullo de cada uno lo que debe hablar. Es cómo arreglamos esto, cómo llegamos a un acuerdo con esto. Y si necesitan ayuda, bueno, buscarán sus terapias, porque están buscando sanar la situación o la relación. Por eso, volvamos a Delfos. Para los que no hayan estado en otras presentaciones mías, siempre o con mucha frecuencia menciono el oráculo de Delfos, ¿verdad? El oráculo de Delfos tenía una particularidad que no se equivocó nunca. ¿Y por qué no se equivocó nunca? Porque entregaba un mensaje tan críptico que era muy difícil de interpretar. Entonces, no es que se equivocara el oráculo, es que tú te equivocaste al interpretar el oráculo que te dio. Pero el oráculo de Delfos estaba grabado de entrada, conócete a ti mismo. Es decir, no vengas a perder el tiempo aquí pidiendo que los dioses te hablen. Conócete a ti mismo y descubrirás que tu experiencia de amor se enriquecerá con la experiencia de amor de la persona que amas. No tienen que ser rivales, tienen que ser personas que se complementan. Con lo que a uno le falta, el otro lo aporta. Porque amas a esa persona como es y no como quieres que sea, porque es un capricho. Esa persona tiene derecho a ser la que es, porque también tiene sus reglas de vida. Y ya que reconoces que tiene el derecho a ser ella misma. Y eso te dará derecho a pedir el mismo trato. Entonces, solo entonces, te darás cuenta de que las reglas de su vida te hacen feliz, porque reconoces que esas reglas, junto a las reglas de tu vida, son las que hacen más firme el mutuo amor. Y descubrirás que el valor de sus reglas y de las tuyas en sus vidas. Ahí es cuando empieza uno a darse cuenta de que lo que para esa persona es importante me hace feliz a mí que ella viva esa experiencia. Y lo que para mí es importante, esa persona también lo valida, aunque no lo crea, aunque sienta distinto, pero valida porque es una experiencia mía, es una convicción mía, es una regla de vida mía. José Luis, ¿te puedo ¿Sí? interrumpir un segundo? Dime. Por el chat preguntan
Aurora pregunta, ¿qué es el oráculo de Delfos? El oráculo de Delfos era un islote en alguna parte de la Grecia antigua, donde había un templete dedicado a que los dioses le hablaban a las personas y les decían el futuro, su vida. Ellos escribían un papelito y lo dejaban, y entonces los dioses supone que leían esos papelitos y luego los sacerdotes de Apolo les daban una interpretación de lo que el dios había dicho. Era bien complejo el proceso porque la pitonisa se sentaba sobre un taburete alto, que de abajo salían cenizas volcánicas y ella entraba en trance. Lo que realmente era trance era que se estaba intoxicando con el humo volcánico. Y, y hablaba en forma disparatada. Entonces los sacerdotes de Apolo interpretaban lo que decía la Pitia y le entregaban un mensaje tan complicado como lo que la Piti había dicho, que eran puras palabras ordenadas, pero aquí se las ordenó un poquito y le dan un mensaje que la persona tenía que interpretarlo. Por eso el oráculo de Delfos no se equivocó nunca, porque te entregan un mensaje, tenías que interpretarlo, pero si no se cumplía lo que el oráculo te había dicho, es porque tú interpretaste mal el oráculo. Era muy bien montado el negocio, por así decirlo. Gracias, José Luis. La importancia de la autoestima. Por cierto, el oráculo de Delfos está en una islita, no estaba en el continente mismo. La importancia de la autoestima es conocerse bien a sí mismo, es hacer realidad el respeto por los demás y tener claros los límites propios. Esos son aspectos claves en este tema, porque para exigir respeto por los valores y reglas de mi vida o las ideas de uno, es necesario ser coherente y dar a otros el mismo respeto que se pide para sí mismo. Yo no puedo decir respétame si no te respeto a ti. Sería un abuso, sería una sinvergüenzura, lo que quieran ustedes. Por tanto, el respeto mutuo es lo que acrecienta y hace mejor cualquier tipo de relación, ya sea de amor, de pololeo, de trabajo, de vecindad, o lo que ustedes piensen. Segundo, imponer, que no es lo mismo que proponer, ¿verdad? Que es distinto proponer una mirada, una mirada sobre algo que imponerla. Por ejemplo, una mirada política, una mirada moral, una mirada social, una mirada religiosa, etcétera. Es una falta de respeto a la inteligencia de alguien, de la historia personal de esa persona, de sus valores y del modo de vida que quiere para sí. Todos tenemos un proyecto de vida, una ilusión de vida, y es indecente que alguien venga a decir, no, lo que tienes que hacer es tal cosa. ¿Y por qué me dices eso a mí? ¿Por qué no te lo aplicas a ti mismo? Por supuesto que hay gente bien intencionada, que quiere nuestro bien y que ha descubierto en nosotros una cosa que piensa que puede llevarle a un problema grande. ¿Y qué es lo que pasa? Que esas personas muchas veces no aceptan un consejo que les puede ser bien. Pero lo importante es que uno tiene que aprender, ¿verdad?, a poner sus puntos de vista sin necesidad de ocultarlos. Se puede debatir sobre muchos temas, pero debatir no es sinónimo de imponer, porque es un desprecio por las reglas de vida y las convicciones y valores de otra persona. Y son temas que deben ser respetados, aunque no se compartan. Yo me imagino que entre todos los que están aquí reunidos, que en este momento no sé cuántos son porque no veo no puedo ver, bueno, habrá diferencias, posturas religiosas distintas, posturas políticas distintas, criterios sociales diferentes. Pero claro, esos son criterios de uno. Pero no tengo por qué andárselo imponiendo a otros. Cada uno piense y haga lo que quiera con su vida, siempre y cuando no dañe a nadie. Por eso hay que tener presente que una persona que tiene las reglas de su vida claras no necesita imponérselas a otros. Sabe que son válidas para él mismo, aunque no por eso sean secretas o un tema tabú. No, yo tengo mis normas. ¿Cuáles son tus normas? Pues no, yo no hablo de eso porque son mis normas. No, para que yo pueda entender el modo de actuar de una persona, de repente, mira, yo pienso, prefiero que no hablemos de política porque no vamos a llegar a ningún acuerdo. No quiero hablar de política. O no me interesa hablar de fútbol. O prefiero no ir a ese sitio que me estás invitando. ¿Por qué? Porque no me da la gana de ir por último. Son las reglas de uno y hay que hacerlas respetar. Nunca olvidar que el modo con que planteo mis reglas es parte del respeto por las ideas
y modo de vida de otros. Si yo le planteo mis reglas a otra persona como diciendo esto es lo que tienes que hacer, pues es una falta de respeto al modo de vida de él. Mucha gente no ha pensado sus esquemas de vida, de pensamiento, de acción, y por tanto a veces está un poquito perdido en el mundo. Bueno, un buen consejo que puede venir de mis reglas, mis criterios, puede funcionar bastante bien. La forma en que se plantea un tema delicado es una muestra clara del respeto mutuo por los principios y sentimientos del otro. Y siempre, sin excepción, recordar que se está buscando una solución, no ganar una discusión o imponer un criterio a la otra persona. No se trata de ganar discusiones o de imponer, de cooptar o de secuestrar el pensamiento de otra persona. Se está buscando una solución. Y eso es lo importante, porque estamos buscando el bien de alguien. Que nos podemos equivocar, sí, nos podremos equivocar. Pero eso no quiere decir que estemos haciendo daño. Distinto es cuando quiero ganar, quiero imponerle a esa persona mi criterio. Y tiene que hacer lo que yo diga porque me da la gana que lo haga. En síntesis, cuidar el respeto por sus reglas de vida, aunque no se compartan. Mire, voy a poner un ejemplo un poco literalmente pedestre. ¿Cuánta gente se pelea con otro por un tema de fútbol? Es que yo soy de tal equipo y este es de tal otro. Y eso es insoportable para mí, por poner un ejemplo. Entonces, de alguna manera, eso hay que considerarlo. Esa persona tiene derecho a que le guste tal equipo de fútbol, aunque no sea el que me gusta a mí, o a lo mejor el que peor me cae a mí. Tiene derecho a eso y no tengo por qué imponerle un gusto distinto porque es el mío. Marco Aurelio, que nos ha acompañado en las últimas dos diapositivas, dice, la felicidad del ambicioso depende de la acción ajena, la del voluptuoso de sus pasiones, la del prudente de sus propios actos. ¿Cuál es la felicidad que yo quiero vivir? ¿La del prudente, la del ambicioso, la del voluptuoso? Son decisiones que uno toma. Parece fácil, pero no lo es. ¿Qué cosa? Definir o descubrir cuáles son las reglas de mi vida, lo que podríamos entender como vida ideal. Esto no es algo que se pueda deducir de la noche a la mañana, sino por el contrario, es lento y además es complejo. Y esto es muy importante y debe revisarse con cierta frecuencia para adaptarse a las realidades nuevas del mundo. Las cosas que me gustan a mí con más de 60 años, eh, pues me gustan ahora y no me gustan muchas cosas que yo hacía a los 15 o a los 20 o a los 30. ¿Por qué? Porque siendo la misma persona, muchas cosas en nosotros van cambiando. Nos vamos adaptando a nuevas realidades del mundo o de nuestra vida. Y por supuesto, ¿verdad? Como decía, a una realidad personal nueva que la vida nos pone por delante. Hay que tener presente que nuestras vidas cambian mucho con los años. Las experiencias fuertes que nos marcaron, para bien o para mal, dejan huella en nosotros. Y por eso, del mismo modo, las hermosas experiencias siempre dejan una huella de la que es muy difícil abstraerse. Todos recordamos, ¿verdad?, esos pesajes hermosos de nuestra historia pasada y que nos gusta recordarlos. ¿Por qué? Porque son hermosos. Y hay otros que no querríamos recordar, pero claro, ahí están. Pero la vida sigue su rumbo, cambiándonos permanentemente. Por eso las reglas de cada uno, que cada uno define para su vida, se pueden adaptar a nuevas situaciones. También se pueden desechar, ya sea porque dejaron de tener sentido o porque en mi libertad decidí hacer en mi vida un giro a una nueva realidad. Quiero mirar el mundo de otra manera. Voy a poner un ejemplo muy pedestre, muy tonto, ¿verdad? Pero creo que puede ser bastante clarificador. Una persona es del equipo de fútbol A y decide cambiarse al equipo de fútbol B. ¿Por qué? Porque le gusta más con jugar al equipo B o lo que sea. Y no tiene por qué explicárselo a nadie. Por supuesto, te repito, es un caso pedestre, pero en muchas cosas más importantes de la vida podemos tener un cambio también de las cosas que queremos hacer.
No estamos amarrados a un proyecto de cuando teníamos 20 años. Esto parece fácil, pero no lo es. Y por eso de ahí viene la importancia de conocerse bien uno mismo. Lo que le decía del oráculo de Delfos, ¿verdad? Que decía, conócete a ti mismo. Ese era el gran consejo que daba. Algo que no es fácil, pues solemos tener algunas ideas muy erradas sobre nosotros. El problema no está en eso, sino las consecuencias de una decisión tomada sin reflexión, por un mal consejo, bajo presión, porque todos lo hacen, perdónenme, pero es la razón para mi gusto más patética y falsa sin duda. Es que todos lo hacen. Es una explicación muy de adolescente. En los colegios se escucha, tú y parejo, es que todos lo están haciendo. Eso para un adulto no corresponde. En pocas palabras, no conocerse a sí mismo suele ser causa de muchos errores en nuestras vidas, pues podemos actuar basándonos en lo que otros hacen y que por sus reglas de vida puede ser muy bueno para ellos, pero no necesariamente para cada uno de nosotros. No poca gente busca vivir su vida, o algunas partes de ellas por lo menos, imitando a alguien, una figura pública, un actor, un deportista. Eh, Voy a poner un ejemplo que, perdón si ofende a alguien, no tengo la intención esa, pero que aclara esto. Cuando hay un partido de fútbol importante, bueno, mucha gente lleva la camiseta del equipo que le gusta, ¿verdad? Pero muchos colocan el nombre del futbolista que ellos admiran, como si ellos fueran el futbolista, ¿no? Bueno, está bien, del fútbol. Pero cuando estas cosas son más serias, estamos hablando de una negación de sí mismo. Y eso suele reflejar una identidad personal muy poco desarrollada. Y por eso, en lo general y en lo particular, ¿qué tenemos en lo general? Conocer el contexto, cuando es necesario, claro, puede ser un modo de tomar conciencia de cuáles son las reglas y valores en una determinada realidad. Si lo anterior no es factible, la prudencia y discreta observación pueden ser un modo de identificar las normas básicas para no cometer errores. Como dice el refrán, donde fueres, haz lo que vieres. ¿Cómo se comporta una gente aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer en estos contextos? Bueno, lo que hagan los demás, si no lo conoces. Y en lo particular, recordar que no todos tienen las mismas reglas de vida, que por consideración a ti tus normas de vida pueden, si sea el caso, ser aceptadas por otras personas, lo cual no quiere decir que uno tenga derecho a imponerle mis normas de vida a nadie. Y si alguien siente que se da lo contrario y quieren que te adaptes a ciertas reglas que chocan contigo, eres libre de retirarte o de disimular tu desafección con esas normas. Vamos a poner el caso, ejemplo también teórico, no sé si será probable o no, pero que una persona llega a trabajar a una empresa y se da cuenta que en esa empresa pues se están evadiendo impuestos. Bueno, lo tienen como regla económica y él prefiere no participar de eso porque sabe que tarde o temprano le puede afectar incluso en su libertad, en su libertad eh, como ciudadano, por ir preso por estafa al fisco. Bueno, uno puede elegir en estas cosas, ¿verdad? O puede simplemente hacer como que no le importan. Lo importante es siempre tener claro cuál es el marco en el que yo me voy a mover y qué es lo que voy a aceptar y lo que no voy a aceptar. Y qué reglas respetar y cuáles no, sin considerar las reglas legales, las que por ser obligatorias para todos los ciudadanos deben ser siempre respetadas, porque las reglas son reglas necesarias para la convivencia. Si una persona tiene por norma, está esperando un semáforo, está en rojo y no viene nadie y paso, bueno, está cometiendo un delito, o sea, una falta grave del tránsito. Si no viene nadie, nadie está en peligro, pero pasó con luz roja, técnicamente hablando. Eso se ve relativamente frecuente. Por otro lado, toda regla que venga de alguien y se relacione con el actuar en el ámbito de sus preferencias o valores y que sea razonable por no ser abusiva, puede considerarse respetarla o directamente retirarse si no está de acuerdo con ella. Por ejemplo, el requisito de uso de vestimenta formal en una reunión social o en un determinado club. Vamos a ver, es el matrimonio de la hija de un amigo. Entonces, pues sería de mal gusto que fuera vestido de blue jeans y polera, ¿verdad? Pero si quiero hacerlo, bueno, vas a quedar tú mal.
También sería interesante que buscara un punto intermedio, ni muy formal ni muy informal. Eh, Hasta hace un tiempo estaba el Club de la Unión que exigía corbata para todos los que entraban. No sé si estuviera siendo así o no, pero esa era la fama que tenía. La exigencia de silencio en una película con cierta obra teatral es una petición lógica cuando no hay escenas que busquen, por ejemplo, despertar un ataque de risa. Vamos a una película divertida y nos reímos. Pero si estamos viendo una película un poco triste, él se para y hace un comentario absurdo, pues sencillamente se está sentando en los sentimientos y los gustos de los demás. Le está imponiendo su grito a los demás. Pero no es lícito exigir que se hagan excepciones porque no estoy de acuerdo con algo razonable. Por ejemplo, querer entrar con un perro en un recinto donde está explícitamente prohibido hacerlo. El perrito es muy pequeñito, es todo lo que tú quieras, pero está prohibido entrar con perros. ¿No? Y eso es pedir una regla especial para uno mismo. ¿Y quién soy yo para eso? ¿Quién soy yo para pedirle a todos los que están presentes, oiga, ustedes viven sin su perro, yo vivo en el mío porque me dio la gana? No, eso es indecente, punto. Muchas reglas sociales pueden ser incómodas, pero para mucha gente son importantes. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo puedo que no encuentre sentido a lo que hacen este grupo de personas, pero para ellos es importante y tengo que respetárselo. Y por eso debe considerarse siempre lo que las personas tienen como sus propias reglas. Porque para algo se las dieron y por algo no las han cambiado y por algo las siguen respetando. Cuando se trata de personas cercanas, bueno, no es muy distinto a otras situaciones como las anteriores vistas, pero como vimos en la diapositiva 5, la cercanía afectiva familiar suele ser un tema importante en algunos momentos. Les recuerdo el refrán que les puse ahí. Pocas cosas son tan fecundas para una relación como una discusión bien llevada. Y eso es muy cierto. ¿Qué es una discusión bien llevada? Una discusión en la cual hablamos desde el yo siento, me sentí así, y no del es que tú. Porque cuando uno le decimos es que tú tal cosa, el otro se pone a la defensiva y me responde con ¿y tú qué? Y ahí no llegamos a nada. Cuando hablamos desde nuestro dolor, de nuestra pena, de nuestra preocupación, es mucho más fácil llegar a un acuerdo. ¿Y cómo se logra eso? Es simple, pero hay que proponérselo. Apunta a la idea de que si cada uno de los involucrados en una discusión, movidos por los lazos de amistad, parentesco o afectivos, busca entender las reglas y razones del otro, y lo hará tomando en cuenta el sentimiento de afecto que los une y lo expresará. Y ahí tenemos, ¿verdad?, un grupo de personas que están tratando de llegar a algún acuerdo. Y no se habla nunca desde el es que tú eres, póngale ahí el adjetivo que quiera. ¿Por qué? Porque eso nos separa, sino desde el yo siento que. Yo siento que no te importo mucho, yo siento que mis ideas no te gustan. Y eso se puede aclarar cuando tú eres tal cosa. Se cerró el diálogo. Y de este modo, la relación valorará el esfuerzo del otro por dejar de lado sus propias posiciones. Y se podrá abrir al dolor, la inquietud y, ¿por qué no?, a su rabia si lo amerita. Y así todo tendrá un sentido más razonable. Porque aunque el dolor opaca la razón, se puede abrir a ella. Una persona que tiene una pena enorme, una rabia enorme, lo que usted quiera, ¿verdad? Y eso nos embota el cerebro, no pensamos bien. Pero claro, nos puede ayudar también a abrirnos a conversar el tema, porque estoy pasando un momento de dolor y no quiero tener un momento de dolor. El dolor de una persona muchas veces viene de haber sentido desprecio por sus reglas de vida, que incluyen creencias, ideas, gustos, expresiones culturales, religiosas, etcétera. Y de ese modo, esa herida es lo que hace que esa persona sea ella misma. Y cuesta mucho reconocerla y sanarla, porque es una herida grande. En la vida diaria, las relaciones no son las de una oficina, donde hay jerarquías, aunque el abuso de poder sea una repugnante forma de faltar al respeto a la vida y reglas de otros. Muchas veces responden al deseo de manipular a los demás. Y sobre esto hay tanto tema,
que darían paso a una presentación aparte. El deseo de manipular a otras personas, aprovechando una situación de fuerza, de poder, o simplemente porque a veces se pone en los colegios, muchas veces los alumnos más de menor envergadura física sufren mucho. ¿Por qué? Porque los más grandes aprovechan para molestarlos a ellos. ¿Y qué reglas debo respetar? Aquí la cultura personal y la percepción del contexto son los referentes. Hay reglas que son inquebrantables, pues se relacionan con la convivencia como sociedad. Las más importantes, las legales. Esas no las podemos saltar porque estaríamos cometiendo un delito. Pero las reglas sociales son muy variables, según muchos parámetros. Por ejemplo, hay reglas de trato diferentes por lo que deben ser, porque deben ser consideradas según la situación en que uno esté. Por ejemplo, en España, en contextos de confianza o cariño, se saluda con un beso en ambas mejillas, lo que para un turista chileno puede ser un poco raro. Sin embargo, no es algo que incomode o se perciba como un abuso. En Japón la gente no se toca y se saludan simplemente con una inclinación de cabeza. La misma situación en forma de saludo, vemos aquí tres culturas diferentes en torno a lo mismo. Detectar esas diferencias culturales es parte de la capacidad de socializar de cada uno, así como de aceptar las reglas sociales y culturales de otras personas, por extraña que nos parezcan. No, es que tú tienes que adaptarte porque estás viviendo en Chile, pero perdona, yo vivo en una familia japonesa y tenemos costumbres distintas a las de ustedes. ¿Por qué tengo que cambiarlas porque a ti no te gustan? Es una petición absolutamente inaceptable que se adapte esa persona a vivir como chileno siendo japonés. Y cuidado con algunas expresiones como yo en tu lugar, que eso supone una igualdad de vivencias. Tú en mi lugar harías exactamente lo mismo que hago yo porque es mi lugar, no el tuyo. Lo que tienes que hacer es una imposición. ¿Basada en qué? Porque no estamos hablando de consejos, estamos hablando de lo que tienes que hacer. Sin duda buscan hacer una ayuda ante una situación compleja para alguien, hay una buena intención detrás. Cuando es así se escucha con atención, se agradece el consejo, se evalúa y luego se acoge o se desecha ese consejo. Si veo que no es un consejo válido para mí. Lo más probable es que sean ideas bien intencionadas y con sincero afecto, pero también pueden ser sutiles formas de manipulación de nuestras reglas de vida. Puede ocurrir también. ¿Cómo saberlo? No es fácil y se puede estar siendo suspicaz sin necesidad. Pero hay señales que pueden ayudar. Si no se pidió consejo y salió por iniciativa de otra persona, ¿a santo de qué te me das un consejo si no te lo he pedido? Si es algo recurrente, todas las veces me sale con un tema distinto de lo que tengo que yo hacer. Si se relaciona con la intimidad, y anda preguntando, escarbando acerca de cosas que son íntimas. Si se plantea como una imposición, no como un consejo, lo que tienes que hacer es tal cosa. No, es que hazme caso, porque tienes que hacer tal cosa. Esto es lo que mejor te va a resultar. ¿Por qué tengo que hacerte caso con eso? Te resultará a ti, pero no a mí. Si es tarea de uno, lo que sea que le propongan, y deberá analizar cada situación. Volvemos al título. Tu vida, tus reglas. Y las valoro porque son parte de tu identidad. Por eso no soy quien para criticar tus reglas, aunque no estoy de acuerdo con algunas. Pero si son tus reglas de vida, me parecen lo mejor para ti, hasta que decidas cambiarlas. Y cuenta con que respetaré tus nuevas reglas. Esto es aceptación y valoración de la persona. Sé que somos distintos, no te entiendo en muchos aspectos, pero te acepto. ¿Por qué? Porque hay una persona que valoro mucho. Mi vida, mis reglas. Y te pido que las valores como parte de mi identidad y principios. Por eso no eres quien para criticarlas, aunque no estés de acuerdo con algunas, porque son las reglas que quiero para vivir mi vida. Y me parece que son lo mejor para mí, hasta que las decida cambiarlas. Y cuento con que respetes esas nuevas reglas. Y esto es petición de respeto y aceptación de mis normas.
Y tengo derecho a pedir que acepten mis reglas de vida. ¿Por qué? Porque son las que hacen que yo viva mi vida como me dé la gana y como creo que necesite vivirla. ¿Se acuerdan de este caballero, verdad? Lo encontramos al principio. Mi vida, mis reglas y como la película de James Bond. Vive y deja vivir. En realidad era la de James Bond, vive y deja morir, pero bueno, qué más bonito así, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Guillermo Sandoval. Vivió como le dio la gana. Nos podrá parecer insólito, lamentable, indignante o locura, pero fueron sus reglas de vida. Y si por insólito que parezca fue feliz de ese modo, ¿quiénes somos para juzgarlo? Él vivió como le dio la gana vivir. También cabe la posibilidad de que no haya podido cambiar su forma de vida, pero no hizo nada por cambiarla tampoco, es otra realidad. La poco conocida regla de oro de la felicidad. Ten como regla de vida poner siempre al que sufre, ya sea soledad, abandono, pobreza, enfermedad, en fin, en el centro de tus preocupaciones. Tal vez no puedas hacer nada, pero nadie es tan pobre que no pueda regalar una sonrisa, un saludo o una bendición. Tratar con dignidad al que sufre ya es una maravillosa forma de hacer realidad nuestras reglas de respeto y de preocupación por los demás. Este ejercicio de preocuparnos por respetar a los demás es una forma también de validar mis principios, mis propias reglas. Mis propias reglas sirven para el bien de otros, porque los respeto. Tal vez eso fue lo que faltó a don Guillermo, fíjense. Alguien que le tendiera una mano en un momento dado y lo hubiera podido sacar de la situación en que vivía, a lo mejor le ocurrió y no lo quiso aceptar. Porque si mis reglas de vida no me hacen una mejor persona, debo darles una muy profunda revisión. Muchas gracias por su presencia. Y para reflexionar les dejo esta pregunta. ¿Cuáles son las tres reglas más importantes de mi vida? Esa respuesta es para ustedes, para que la mediten, para que de alguna manera, si quieren, la socialicen con sus personas más cercanas. Si tus reglas no te hacen libre, revísalas y adáptalas a tu realidad. Espero haber sido un aporte para ustedes. Indudablemente lo fuiste, José. Primero me permito agradecerte por la preparación, por tomarte el tiempo. Qué bonita presentación, como dijeron por ahí en el chat, muy profunda, tal como les anticipé a los que no habían estado con José Luis. Es una narrativa, una historia en la que nos lleva siempre José Luis. Y el tema, no nos decía mucho el título al principio, pero nos llevaste en un camino súper bonito, en una historia. El hombre de la bolsa apareció al principio y al final, pero el contexto fue estupendo. De mi parte, agradecerte y felicitarte. Los que quieran comentar algo que les haya parecido la presentación de José Luis, felicitarlo, hablar con él, preguntarlo, por favor. Esta es la oportunidad. Pueden levantar su manito virtual o simplemente abrir el micrófono. La primera que lo hizo fue Aurora. Adelante, Aurora. Aurora, cuéntame. Hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches. muchas gracias por la charla, la verdad es que muy enriquecedora. Es sorprendente igual, yo me recordaba cómo era antes. Por ejemplo, yo era como súper influenciable, era muy prejuiciosa y debo decir que igual con el tiempo y ya hasta ahora, a mi edad, mis 42 años, siento que he cambiado bastante y, y lo bueno de todo esto es que, bueno, de todas las cosas que ha ido mencionando, yo siento que por lo menos he cumplido varias. Por ejemplo, el hecho de respetar a la persona como es, porque yo conozco muchas personas, hay personas como conflictivas, le gusta estar en esto, hay otras más calma y todo, pero yo siempre como que decía, ¿por qué la persona es así? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué?
y entendí que son personas que son así, que yo no las voy a cambiar. Entonces le empecé a aceptar a las personas, como son. Em, Me pasó mucho también con mi pareja, hubo un tiempo que discutíamos mucho por todo y justamente con esas palabras. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Así como que los dos nos tirábamos así muchas cosas y ahora también me he dado cuenta que podemos sentarnos y discutir en el buen sentido de la palabra temas que son igual políticos, religiosos, pero ahora nos aceptamos, digamos, en nuestras opiniones. Entonces es como, igual es satisfactorio saber que uno va como por el buen camino ahora y cambió su manera de ver las cosas, su visión como, como cosmo, digamos. Em, y todo lo que usted mencionó aquí, la verdad es que yo creo que es buena práctica para todos nosotros, pero hay algo sí que como que me preocupa un poco, y es que hoy día estamos en un mundo hostil donde también no hay tanto este respeto por la otra persona. Siento que las personas hoy en día están como más violentas, como que a veces no aceptan el uno al otro. Entonces, eso a veces ahora como que es una preocupación hoy en día porque yo soy una persona súper pacífica y siempre trato así cuando veo gente muy exaltada, siempre a veces trato de bajar un poco las cosas, pero yo de repente digo, no sé con qué me iré a topar en algún momento y cómo está esa persona. Pero obviamente no voy a provocarla más porque tampoco si está una persona exaltada, si le digo algo feo o algo, no. Entonces, esa es como una preocupación, pero por lo menos me quedo satisfecha porque de varias cosas que mencionó he sentido que he podido desarrollarlas y que igual ahí quedan muchos aprendizajes más para que uno vaya creciendo también como persona, aceptando, no imponiendo nuestras reglas a otras personas. Y eso, pero le agradezco mucho porque me encantó, me encantó su clase. Y te agradezco tu comentario, Aurora. Y mira, tú tienes derecho, si tú crees que tienes un tesoro con algunas reglas tuyas personales que te hacen bien a ti, tú tienes el derecho a proponérselas a alguien. A lo que no tienes derecho es imponérselas. Porque si tú ves, es como una medicina. ¿Te das cuenta? Una persona tiene un problema, no sé, que le cae mal tal cosa, y dice, mira, tómate después de comer tal agüita de no sé qué cosa. Es un consejo que le estás dando. Y en el fondo, lo mismo puedes hacer con cosas de tu vida personal. Mira, a mí tuve tal experiencia y de alguna manera hice esto y me resultó bien. Pero me llaman, oye, ¿hiciste lo que te dije? Eso es inaceptable. Pues esa persona tiene derecho a aceptar tu propuesta o no. Patricia, Hola, hola, bueno, ¿qué tal? otra vez por acá. Eh, Creo que llegaron, como suele sucederme, justito en el momento especial de mi vida. Y lo mejor es, como dice Aurora, cuando uno se va dando cuenta de los cambios que uno ha tenido a lo largo de la vida, corroborar que va por el camino correcto es tan gratificante, tan estimulante para seguir. Bueno, yo hace como 3 años logré sacar, iba a sonar como un poquito fuerte, pero fue lo más sano que pude haber hecho por mí y de ahí no he parado realmente, que es a mi mamá. Era una persona demasiado dañina para mí. Y esta semana, la semana pasada, fui desvinculada de mi trabajo precisamente por poner límites bastante claros. Eh, bueno, dos de mis compañeros hicieron una carta en mi contra porque a ellos les molestaba mucho que yo dijera que no trabajaba por necesidad. Yo solo a quien me importa les explico cuál es esa no necesidad. Yo les digo que el dinero ayuda bastante y respeto mucho a las personas que guardan silencio por conservar el trabajo, aunque me dan mucha lata que tengan que vivir así con abusos desde cualquier lugar de su entorno laboral o familiar. Pero mi no necesidad es porque siempre he sido como bien ordenada en mi vida y nada de lo que, nada de lo que yo realmente necesito lo puedo comprar con dinero.
esencial. O sea, obviamente el dinero nos sirve para vivir, para comer, para disfrutar, pero no es mi misión principal y lo que hago frecuentemente es voluntario y llevo haciendo como 30 años. Entré a trabajar, trabajé un año, lo hice bastante bien, demasiado bien para mi jefatura y mis compañeros, mi compañero, porque los demás me llevo muy bien con ellos. Y todos me preguntan cómo estoy, yo le digo que bastante bien, respirando, con mi dignidad intacta, y eso es invaluable. Em, Sigo mi camino, dejé sembrado y coseché bastante también, buenas experiencias con mis dirigentes, sigo trabajando con ellos, sigo en el territorio y me siento tan completa, tal como lo dice usted, yo aprendí a hablar diciendo, esta es mi verdad. Yo me presento a mí como Patricia, esta soy yo, eh, es mi pensamiento, es mi postura, cumplo con decirla, con conversarla, no le impongo, pero esta soy yo. Y, y me sirve también para ayudar a otras personas a empoderarse en este contexto de tú eres importante y es muy importante también poner límites. No es fácil, no es fácil, porque cuando uno empieza a poner límites te vuelves lo más detestable para las personas que están alrededor, usufructuando de cualquier don que tú puedas tener, incluso de tu dinero, de tu simpatía, de tu trabajo, de lo que sea. Cuando uno empieza a poner límites se vuelve mala, la egoísta, la soberbia, la no sé qué. Y ese es un proceso súper triste porque hasta uno empieza a dudar si uno está haciendo las cosas correctas. Pero cuando se logra mantener y logra cruzar al menos las primeras escollos de este andar, es muy gratificante. Así que muchas gracias también por hacer esto, porque refuerzan a personas como yo y ayudan a personas que están iniciando este camino. Así que gracias. Muchas gracias por tu comentario, Patricia. Muy amable. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta, exponer algún tema que le gustaría conversar. Sí, bueno, Bueno, no sé si tenemos algún comentario más, como dice José Luis, y agradecemos los que tuvimos, fueron a Aurora, a Patricia, fueron súper emocionales lo que contaron, algo que realmente están viviendo, estos procesos de desarrollo personal son súper importantes. Agradecemos lo que nos contaron porque todo lo que comentamos en estos talleres nos sirven a cada uno, nos identificamos con mucho de lo que dijeron. Así es que le agradecemos. No sé si alguien tendrá algo que comentar, felicitar. Bueno, ya felicitamos, José Luis. Fue un tremendo clase que dio el día de hoy, súper bonita, súper narrativa. Siempre va de menos a más. Ahí Sidney tiene su mano levantada. Y a continuación, Juan de Dios. Adelante, Sidney, ¿cómo estás? Cindy. Hola, buenas noches. Bueno, gracias, José Luis. Mira, yo estuve con mi cámara apagada, tenía problemas con el internet, pero quiero darte las gracias, la escuché completica. Tienes razón, algo que con lo que me quedo es que la base de todo definitivamente es el amor y la autoestima, ¿no? Y todo empieza por nosotros. Como me trato yo, como me amo yo, pues eso mismo es lo que le ofrezco al otro, el respeto, la amabilidad, la empatía, etcétera. Porque no se trata siempre de nosotros, no se trata del otro, perdón, sino de nosotros. Estamos acostumbrados siempre a señalar. Es que mi esposo, es que mi hijo, es que mi jefe, pero normalmente no nos miramos. ¿Qué estoy haciendo yo para? ¿O qué tanto de esto que está pasando tengo yo la responsabilidad? Así que muchas gracias, José Luis. De verdad, gracias. Muchas gracias, Cindy. Muy amable. Juan de Dios. Hola, ¿qué tal? Gracias por tu charla, la encuentro muy interesante porque, como decía Sidney, sí, el, estamos viviendo en este minuto una sociedad llena de conflictos,
¿ya? Y todo lo que tú has hablado hoy día nos hace que seamos cada vez más consecuentes, que seamos más amables con el resto, ¿no es cierto? Que nos entendamos mejor. Porque la verdad es que lamentablemente los seres humanos siempre pensamos que el culpable es el otro y no nos damos cuenta que la mayoría de las veces el culpable soy yo. Así que gracias. Gracias, Juan de Dios. En todo caso, recuerda que la idea es que uno vaya reconociendo todas aquellas fortalezas que son nuestras convicciones de vida, nuestras reglas de vida. Y, y admitir que mucha gente tiene reglas de vida distintas a las nuestras y que si esas reglas de vida de esa persona no son coherentes con mi escala valórica, tengo perfecto derecho a apartarme de esa persona porque sus reglas de vida tarde o temprano me pueden dañar a mí. Entonces, o simplemente tener cuidado de que nada de lo que esa persona haga o diga me hiera a mí. ¿Por qué? Porque tú tienes derecho a ser la persona que eres. Y nadie tiene derecho a imponerte un modo de ser que no es el que tú eres. Es una decisión que tomas tú. Yo quiero cambiar mi vida. Quiero dejar este trabajo que no me gusta y hacer este otro. O quiero irme a vivir a tal país. Son reglas que tú tomas y tienes derecho a tomarlas, pero no tienes derecho a imponérselas a otros. Y nadie tiene derecho a imponerte sus reglas a ti. Ahora, en el mundo laboral es distinto, porque tú cuando entras a trabajar en un lugar, en el fondo, la expresión que voy a usar es un poco fea, pero es muy clara. Tú le arriendas una parte de tu tiempo a esa empresa y ellos te están pagando por esa plata, por ese tiempo que tú les dedicas. Entonces, en ese fondo, en ese sentido, puede parecer una imposición, pero es algo que tú has aceptado. Y como lo aceptaste, bueno, tienes que jugar con las reglas que ya conocías de antemano. Pero en lo demás, en la vida de cada uno, uno es libre, libre de elegir. Ahora, la libertad tiene un costo y ese costo hay que saber pagarlo. Lo hice bien, actué bien, estoy cobrando los frutos. Metí la pata, hice algo o dije algo que no debía y tengo que aceptar las consecuencias de eso también. Y así funciona el mundo. Nos guste o no, así funciona. Pero muchas gracias, Juan de Dios, por tu comentario. No se te oye, Cristian. Estás muteado. Tienes razón, José Luis, estoy muteado. Agradecer a los que estuvieron el día de hoy, agradecer los comentarios, volver a agradecer al gran José Luis por su presentación tan bien llevada, tan bien comentada, ¿cierto? Con momentos emocionantes, impactantes. Personalmente te agradezco, José Luis, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tus conocimientos y por llevarnos en este viaje que nos impactó a todos, nos dejó con una nueva apertura de conciencia, moviendo ahí las neuronas y mirando la vida distinta. Creíamos que, siempre digo yo, creemos que sabemos mucho, pero siempre nos sorprendemos de aprender cosas nuevas, ¿cierto? Así es como debemos ser las personas que estamos por este camino de desarrollo personal. Hoy día fue la segunda jornada con José Luis. El viernes volvemos a una jornada doble. Espérennos. Denme un segundo. Parece que me equivoqué en algo. Quería compartir para los que no pertenecen al... Ah, no sé qué estoy haciendo. No sé si alguien no está en nuestros grupos de la comunidad Piensa Positivo. Gali, tú estás por primera vez. Disculpa que te consulte. Sí, así es. ¿Quién te contactó? ¿Con quién supiste de nosotros? Estás muteada, Gali. No sé si nos puedes conversar, si tienes tiempo, si puedes o escribir por el chat. ¿Quién te contactó para que no nos perdamos el contacto, ¿cierto? Yo acabo de enviar por el chat de esta reunión el link para que se ingresen a nuestra comunidad Piensa Positivo. No sé si podrás hacer eso, Gali, para que estés en contacto con nosotros. ¿Alguien conoce a Gali de los presentes que están aquí?
Bueno, yo la conozco en parte porque su nombre empieza igual que mi apellido. Ah, bueno, van por ahí. Ese es Sí, con Y, claro. eso sí. Y todos mis amigos me dicen Gali. En serio, te dicen Gali. Sí, desde chico. Es un poco largo mi apellido, entonces lo agregaron todos a Gali. Bueno, Gali, no importa si no puedes activar tu audio, la persona que te dio el contacto de nuestras reuniones, pregúntale cuál es el link del WhatsApp de Piensa Positivo para que no te pierdas las siguientes reuniones del día viernes, ¿ok? Contáctate con esa persona que te dio el contacto y decirles que el día viernes está Sydney, que está aquí presente con nosotros, con un tema, cómo salir del piloto automático y empezar a elegirte. Y a continuación, ese mismo día viernes, está Paola Silva con el tema la gratitud, el inicio de la transformación personal. ¿Ok? Así que estos 2 días nos saltamos y volvemos el día viernes con dos maravillosos temas. Gracias por estar el día de hoy a cada uno de ustedes. Que tengan un bonito descanso y a los que pueden abrir su cámara, les pido para que saquemos la foto que siempre hacemos al terminar nuestras sesiones, para que aparezcan todos con su mejor sonrisa y agradeciendo a José Luis. Y a la cuenta de Muchas gracias, tres vamos Cristian. con esa fotografía. Gracias, Aurora, por abrir tu cámara. Gracias, Elizabeth. Los que no puedan, no hay problema. Así que a la cuenta de tres, la mejor sonrisa para darle las gracias a José Luis por su presentación del día de hoy. Uno, dos, tres. Ahí estamos con la fotografía, muchas gracias. La vamos a compartir por nuestro grupo de WhatsApp, esta maravillosa fotografía. Gracias, Mónica, por abrir tu cámara. Un saludo a cada uno. Te agradezco nuevamente, José Luis, y nos vemos el día viernes. Cualquiera Nos que vemos, quiera Cristian. contactarse con Saludos a todos y nosotros, muchas gracias por estar presentes. gracias a ti, José Luis. Únanse al link que está ahora en el Gracias, chat para que pertenezcan a nuestro grupo. Gracias, Berta. Gracias, José Luis. Gracias, Juan de Dios. gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias, Aurora. Gracias, Gali. Muchas gracias, Mario. No te había visto, Mario. Gracias por estar. Y gracias, Mónica. Agradecido a cada uno. Que descansen. Nos vemos. Buenas noches. Que estén bien. Cuídense, cuídense.